Te damos la bienvenida a Dos Corazones Viajeros. Somos Rosy y Elik, dos historiadores a quienes les apasiona compartir la cultura alrededor del mundo. Acompáñanos a visitar ciudades, calles, museos, monumentos, catedrales y más. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Hola a todas y todos. En esta ocasión tenemos un programa muy distinto de los que usualmente hacemos. No viajaremos a un solo destino, sino a muchos. En este video les vamos a mostrar en qué museos se encuentran las obras más conocidas del mundo. Esas obras que todos hemos visto alguna vez en la vida, al menos en los libros de historia, de historia del arte, cualquiera de ellos, y que identificamos con algo en particular. Vamos a ir en orden cronológico y les vamos a decir la obra, quién la realizó, en qué año, por qué es importante y cómo es que llegó a ese museo. El video consta en realidad de 20 piezas de las que estaríamos hablando. En un primer video, hablaremos de las primeras 10 y en otro acerca de otras 10. Y esperamos que también ustedes nos digan qué otras obras les gustaría saber cómo llegaron al museo en el que se encuentran. ¿Listas? ¿Listos? Comenzamos. Comenzamos entonces con una obra antigua. Estamos hablando del busto de Nefertiti. Ella fue esposa del faraón Akenatón. Esta obra, perteneciente a la cultura egipcia y de la que no podemos identificar un solo autor en particular, fue producida allá por el año 1345 antes de nuestra era. Tiene ya muchísimo tiempo. ¿Dónde se encuentra hoy? Bueno, la historia es que ha hecho un largo peregrinaje desde Egipto hacia Alemania y ahí ha estado también en distintos sitios, incluso en la bodega de un banco. Pero hoy por hoy se encuentra en el Neues Museum, el nuevo museo de Berlín, situado en la isla de los museos, del que por cierto tenemos un video. Es muy impresionante porque es una de las piezas del antiguo Egipto que se encuentran casi intactas. Pueden ver ustedes su gran estado de conservación, sus colores, la forma, y es todo un emblema de Egipto y también del propio museo donde se encuentra ahora. Impresionante también es que en este nuevo museo todas las salas tienen permitido que el visitante tome fotografías, salvo esta donde se encuentra el busto de Nefertiti. Ahí es indispensable, si se quiere tomar una foto, hacerlo desde el marco de la puerta, muchos pasos atrás de cualquiera de las dos entradas. Número 9. La Piedra del Sol. Viajemos ahora al México antiguo. Nos encontramos en el año 1479, cuando este gran monolito se elabora. Y lo sabemos porque la fecha está inscrita ahí. La Piedra del Sol es hoy por hoy uno de los grandes emblemas de México entero, no solo del México antiguo. De hecho, estuvo hasta en las playeras de los jugadores ahora que fue el Mundial. Eso es, está también en las monedas de 10 pesos, vaya, es todo un emblema. Y mucha gente dice que es el calendario azteca. Vamos a hacer la precisión, es la Piedra del Sol, porque el calendario es una forma de contar el tiempo, contar nuestras acciones a lo largo del tiempo. Esto es algo físico, es una representación, por eso es la Piedra del Sol. Y hablamos de ella porque engloba la complejísima visión del tiempo y también la cosmovisión de los antiguos mexicas. Está representado el mito de los 5 soles, 4 mundos se habían creado antes del nuestro, y al centro de este monolito se encuentra el 5.º sol. Incluye además los 2 calendarios que utilizaban los mexicas, el agrícola y el ritual. Esta pieza fue encontrada en 1790, cuando se hicieron algunas excavaciones en el Zócalo de la Ciudad de México, de lo cual, por cierto, tenemos también un video sobre el centro histórico y el Zócalo. Se descubre la piedra, se saca de ahí y se puso durante mucho tiempo a un lado de la catedral. Después de décadas y prácticamente siglos, se decidió llevar en los años 1960 al Museo Nacional de Antropología, donde sigue hasta el día de hoy como uno de los grandes emblemas de este museo. Número 8. Vayamos ahora a Italia, al Renacimiento, con el nacimiento de Venus de Sandro Botticelli. Una pintura que a mí me encanta. Una pintura que fue elaborada en 1485-1486 y uno de los símbolos más importantes de belleza en el Renacimiento italiano. Esta representa el momento en que Venus, que vemos, aquí lo pueden ver, que vemos a Venus saliendo de una concha. Es esta diosa romana del amor y la belleza que emerge del mar y está impulsada por el viento de 2 dioses, de Céfiro y Aura. Además, esta pintura es importante porque muestra uno de los primeros desnudos del arte y bueno, pues es una pintura que a muchas personas nos encanta. ¿Por qué llegó ahí? Bueno, esta pintura fue encargada por una de las familias más importantes de Italia, yo diría que la familia
más conocida es la familia Medici para estar en una de las decoraciones de sus villas. Y bueno, después de que estuvo varios siglos ahí, pues pasó a la Galería Uffizi, ahí en Florencia, en Italia, que es ahí donde se queda resguardada desde los años 1700. Y es la pintura que vemos en todos los libros de historia del arte porque es probablemente de las más conocidas. Quizás si tuvimos que mencionar 5 pinturas que son las más conocidas, está esa, ¿no? Sí, sí, es además porque creo que es el emblema del Renacimiento, Sí. cómo está ese ideal de lo clásico, porque muestra a una diosa romana, es ese ideal, como ya mencioné, de la belleza. Entonces, pues bueno, creo que es ese símbolo de lo que empieza a ser el Renacimiento en Italia. Que por cierto, si se lo están preguntando, Venus es el nombre romano de Afrodita, que era la diosa griega. Número 7. El Jardín de las Delicias de El Bosco. El Jardín de las Delicias es realmente mi pintura favorita, especialmente porque muestra mucho misticismo. Es una pintura que fue creada entre los años 1500 y 1505 y es una de las pinturas más enigmáticas en la historia del arte. Se trata de un tríptico, es decir, una pintura que está dividida en 3 paneles, en el que primero se muestra el paraíso en donde está Adán y Eva, muestra también el mundo terrenal en el panel central, en donde están todas esas excesos humanos. Y en el último panel está el infierno, en donde se muestran escenas de castigo y de sufrimiento. Después de 500 años, esta obra sigue causando un gran misterio. Los historiadores de arte todavía se siguen preguntando qué es lo que nos quiso mostrar el Bosco, y se cree que muchas escenas fueron pasajes o bueno, escenas filosóficas de la Biblia. Esta pintura se encuentra en el Museo Nacional del Prado, en Madrid, España. ¿Y cómo llegó ahí? Pues bueno, fue primero adquirida en el siglo XVI, en los años 1500, por el noble Enrique III de Nassau en los Países Bajos, y después pasó a manos de Felipe II de España, un rey que le encantaba el Bosco, que era aficionado de este pintor y que lo adquirió para que estuviera en el Real Monasterio del Escorial. Del que también tenemos un video. Sí, ahí tenemos un video del Escorial. Entonces, bueno, él ordenó trasladarlo ahí, y después de permanecer ahí casi 3 siglos, en 1939, cuando se creó el Museo del Prado, pues ya fue trasladado a ese lugar y ahora representa una de las pinturas más emblemáticas de este museo. Planta baja, por cierto, para que no tarden en encontrarlo. Número 6. El David, de Miguel Ángel Buonarroti. Esta escultura es una de las más importantes en la historia del arte, una obra maestra del arte del Renacimiento por su gran dimensión y pues porque también fue creada por uno de los artistas más renombrados del momento. Fue elaborada entre los años 1501 y 1504 y bueno, fue estallada en un único bloque de mármol de Carrara de más de 5 metros de altura. Es enorme, realmente si ustedes lo ven es inmenso. Y representa al joven David, este mito bíblico de David y Goliat, en donde el pequeño David vence al gigante Goliat, y en este caso pues representa a ese joven antes de derrotar al gigante, antes de lanzar la piedra que va a derrotarlo. Por eso se ve en una actitud contemplativa, muy concentrada antes de lanzar esa piedra. Y es una alegoría a que ese David, ese pequeño héroe, es Florencia frente a otra ciudad gigante que es Roma, que representa a Goliat. No solo un significado de que, ay, qué bonito está, sino todo un simbolismo político ahí. Claramente. Y bueno, este David se encuentra en la Galería de la Academia, también en Florencia, Italia. Y bueno, esta escultura fue encargada por la Ópera del Duomo de Florencia para decorar uno de los contrafuertes de la Catedral de Santa María Fiore, pero algunos artistas, entre ellos Da Vinci y Sandro Botticelli, dijeron, es que es una escultura preciosa para que esté ahí arriba y pues casi no se vea. Entonces decidieron ponerla abajo para que decorara la entrada del Palacio Vecchio. Y bueno, estuvo ahí por casi 3 siglos hasta que vieron que estaba desgastándose por la contaminación, por la lluvia. Y bueno, decidieron resguardarla en la Galería de la Academia, y hay ahora una réplica frente al Palacio Vecchio también del David. Y cuando se recorre la academia, el David está al fondo de un largo pasillo, así que durante
varios metros, vas esperando verlo, y cuando lo tienes enfrente es una sensación extraordinaria. La gente va a correr a ver a David. Entonces, si ustedes algún día están allá, corran a verlo para que no esté llena de gente cuando vayan. Número 5, la Mona Lisa. Y seguro que todos ustedes estaban esperando a ver en qué momento Rosy y Elick llegan a esto. Pues ya llegamos. Esta es una de las obras más conocidas de todo el mundo, prácticamente contemporánea al David. Fue hecha entre 1503 y 1506 por el famosísimo Leonardo da Vinci, a quien ya hemos mencionado. Y todo mundo habla de ella por su enigmática sonrisa, porque sus ojos te siguen, camines a donde camines, y todo el mundo sabe dónde está, en el Museo del Louvre. Y si sabe dónde está, es porque también tiene una historia dentro de ese museo que la ha hecho tan famosa. Es el robo que sufrió ya estando dentro de dicho museo. A los pocos días fue recuperada la pintura y volvió heroicamente a su sitio. En nuestro video acerca del Museo del Louvre les damos todos los detalles, pero por ahora lo dejamos ahí. La técnica del sfumato es lo que la hace también una obra de arte. Lo que hizo Leonardo fue superponer varias capas de pintura y esto le da contornos más suaves, permite darle un efecto de mayor vida. Como de mayor realismo, ¿no? Eso es. ¿Y cómo llegó al Museo del Louvre? Bueno, uno de los grandes admiradores de Leonardo da Vinci fue el rey de Francia, Francisco I. Este invita a da Vinci al país, compra el cuadro en 1518 y ingresa de esa manera a las colecciones reales. Desde entonces la tenemos en el Museo del Louvre. Número 4. El rapto de Proserpina. Empecemos por decir quién rayos era Proserpina. Su nombre romano es ese, pero el nombre griego es Perséfone, que tal vez le suene un poco más. Hija de Deméter, o la Ceres romana, que era la diosa de la naturaleza. Y en esta escultura, lo que hizo Gian Lorenzo Bernini, uno de los grandes también de los años 1600, autor, por ejemplo, de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, Sí. autor de la gran cúpula de la Basílica de San Pedro, autor de la escultura de Santa Teresa en éxtasis. Lo que hizo aquí, digo, Bernini, Un grande Bernini, un la gran verdad. Bernini, fue retratar el momento en el que Hades, dios del inframundo, sube a la tierra y toma a Perséfone o Proserpina para raptarla. Por eso el rapto de Proserpina. Pero no solo la escultura así vista de lejos es extraordinaria, sino también sus detalles. Y en este momento vemos en pantalla ese detalle en el que la mano de Hades está sosteniendo la piel de Perséfone. Se ve como parecía sumergirse dentro de la piel. Y esto es piedra. Señoras y señores, esto es piedra. ¿Cómo lo hizo? Es uno de los grandes de la escultura. Y esta escultura fue encargada a Bernini por Scipione Borghese, el fundador de la Galería Borghese, que hasta el día de hoy está en pie, funcionando y con una gran cantidad de obras en su interior. Borghese se lo donó en algún momento al cardenal Ludovico Ludovici. Estuvo en la villa de este último durante mucho tiempo, hasta 1908, cuando el Estado italiano adquiere la obra y la restituye a la Galería Borghese, donde se puede ver hasta el día de hoy. Si van a Roma, por favor, por lo que más quieran, reserven sus entradas antes. Yo, las 2 veces que he estado ahí hasta el día de hoy, he intentado ir a la Galería Borghese a ver esta obra en particular y ya no hay boletos. Así que reserven. Y nos mandan fotos, nos cuentan cómo fue su experiencia, por si yo sigo sin poder ir a verla. Número 3. La joven de la perla. Esta obra, ahora que mencionaste la Mona Lisa, es conocida como la Mona Lisa del Norte, precisamente por ese misterio que guarda en su mirada. Es una pintura elaborada por Johannes Vermeer en 1655-1657 y no se trata de un retrato, sino de un troni. ¿Qué es un troni? Bueno, es un género que empezó a desarrollarse en los años 1600 en Holanda, que representan más que no representan a una persona en específico, sino diversas expresiones, o bueno, eran estudios que tenían la intención de mostrar expresiones, vestimentas y efectos de luz. Y Vermeer logra esto de una manera extraordinaria en La joven de la perla por esa naturalidad que tiene. De hecho, pues se puede ver una luz que ilumina ese rostro y la boca abierta, los ojos, muestra también una naturalidad en su cara. Esta obra se encuentra en un museo de nombre bastante extraño, Mauritshuis, en La Haya, en Países Bajos. ¿Y cómo es que llegó ahí? Bueno, pues tras la muerte de Vermeer, en 1675 pasó por varios propietarios y estuvo en varias colecciones particulares hasta que se perdió durante algunos siglos, o sea, se le perdió el rastro, pues.
Después, en 1881, apareció nuevamente en una subasta y fue adquirida por un coleccionista holandés que no tenía herederos. Entonces, al no tener herederos, pues decidió donarla a este museo y desde ahí permanece también como una de sus pinturas más emblemáticas. Número 2. Las Meninas de Diego Velázquez, una obra confeccionada en el año 1656, pleno siglo de oro español, no solo para las letras, sino también para otras artes como la pintura. Velázquez fue pintor de la corte durante esta época. Y en Las Meninas hace hace muchas cosas extraordinarias. Esta es una obra que ha dado mucho de qué hablar a historiadores del arte e incluso filósofos por todo lo que representa. En primer lugar, una de las cosas que más llama la atención es que encontramos al propio Velázquez retratado dentro de la pintura. Velázquez hizo muchísimos retratos de la familia real y aquí parece estar haciendo uno más. Si ustedes se fijan, allá al fondo, en un espejo, vemos la figura del rey y la reina. Ellos estarían en nuestro lugar, el de los espectadores que estamos del otro lado del cuadro. Velázquez parecería estar pintándolos a ellos mientras los ve hacia el otro lado, es decir, fuera del cuadro. Y está también casi a su lado la infanta Doña Margarita, junto con estas sirvientas, los pajes, que son las meninas. Por eso es que el nombre se le ha quedado en realidad de las meninas, pero ese no era el nombre originalmente. El hecho de que el pintor, que en esta época es considerado un artesano más, alguien que utilizaba las manos, casi como un carpintero. Alguien que prácticamente no era importante retratar, ¿no? Exacto, es hasta los años finales de los 1800, principios de los 1900, cuando empezamos a tener la idea actual del artista como un genio, como alguien creador. Bueno, en los años 1600, los de Velázquez, el pintor es casi un cualquiera. Sin embargo, es el pintor de la corte y se retrata dentro de un retrato real al lado de la familia. Por eso ha dado tanto de qué hablar. Y la obra se encuentra en el Museo del Prado de Madrid. Velázquez, siendo pintor de la corte, la mayor parte de su obra perteneció a las colecciones reales, lo mismo Las Meninas, y a partir de entonces la obra, cuando se hizo el Museo del Prado, quedó dentro de su colección. Y es maravilloso entrar al museo porque hay toda una sala, bueno, hay varias salas, pero una de ellas está dedicada solo a Velázquez. Es enorme, una forma circular. A los lados hay varios retratos de la familia real y ahí al fondo Las Meninas. Y por último, número 1, El Aquelarre, de Francisco de Goya. Goya, después de Velázquez, es el siguiente gran pintor que reconoce la tradición de artistas en España. Esta obra es de 1798, las grandes obras de Goya llegan justo a finales de los 1700 y principios de los 1800. Él es autor también de La Maja Desnuda y La Maja Vestida, autor de El 3 de Mayo en Madrid, también conocido como Los Fusilamientos, otros cuadros que hemos visto muchísimo, y en ocasiones se confunde esta pintura de El Aquelarre con otra que lleva el título de El Aquelarre o El Gran Cabrón. Esta segunda es parte de las pinturas negras de Goya que son posteriores, pero no, esta es la que estamos hablando, la que tenemos en pantalla. El Aquelarre es una obra donde, tenebrosa, al centro observamos al diablo, retratado aquí como macho cabrillo, y a su alrededor hay brujas. Dos de ellas tienen niños que parecen estar entregando al mismísimo diablo. Sí, claro. Vemos también por ahí una estaca con varios cuerpos de bebés ensartados. Un esqueleto de otro niño por ahí abajo. Es una pintura que da miedo. Sí. ¿Sí? Y esta pintura fue encargada por los duques de Osuna para decorar su casa de campo. Después pasó a posesión del duque de Tovar y más tarde la adquiere el coleccionista José Lázaro Galdiano. Y es por eso que el día de hoy se encuentra no en el Museo del Prado, como muchas otras obras de Goya, sino en el Museo Lázaro Galdiano, también en Madrid. Aquí termina la primera parte de nuestro recuento. Díganos qué les parecieron estas pinturas. Vayan a ver nuestro segundo video con otras 10 obras y por favor díganos qué otras obras son de esas clásicas que todos conocemos y que hay que insertar en un tercer video. Coméntanos cuál fue tu favorita y no te olvides de seguir a estos dos corazones viajeros en todas sus redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Número 6. Vas tú, ¿no? Sí. Fue creada por Miguel Ángel Buonarroti. De Michelangelo Buonarroti. Número 6. El David de Miguel Ángel.
Miguel Ángel. Y Miguel Ángel. Solo Miguel Ángel. A eso iba. Una obra extraordinaria. Es una de mis grandes favoritas. Número Espérame, 3. que me está- Esta obra se encuentra en el Mauritshuis